elementos. Ahí nos quedamos. Entonces, ¿quién quiere seguir? ¿Qué parte seguiría, doctora? La de después de la sinapsis. De sinapsis, hablemos de sinapsis, porque ahí nos quedamos. Pues lo que estábamos viendo ayer es que los axones pueden hacer sinapsis en cualquier parte de la dendrita, y hablábamos un poco de estas elevaciones que tiene la dendrita, donde el axón puede hacer sinapsis, y checando los videos decía que eso es parte de la plasticidad, porque entre más sinapsis se hagan en esas zonas, como que las elevaciones se van quedando. Tienen un nombre, pero se me olvidó. Y también nos comentaba que cuando se hace la sinapsis no se puede dar el lujo de perder estos neurotransmisores. Entonces hay otras células que están involucradas tratando de captar esos neurotransmisores que se pueden llegar a perder durante la sinapsis. Sí, los neurotransmisores, toda la materia prima que construyen los neurotransmisores finalmente son proteínas, lipídico, porque la naturaleza de los neurotransmisores pues es diferente. Son proteínas, pero no, tiene razón, no se puede perder nada de eso. Recordemos que las células que están así como haciendo, cercando lo que está rodeando la hendidura sináptica, son los astrocitos. Entonces, evitan que se fuguen los neurotransmisores y que las enzimas, las que están en la hendidura, son las que degradan los neurotransmisores que no se ocupan. No son células, son enzimas, son otras ahí y que no dejan que se pierda todo lo demás. No sale, acuérdense que el vaciamiento de los neurotransmisores es por exocitosis, es decir, se fusionan las membranas sobre el elemento presináptico, se fusiona, vierte su contenido y de la membrana que estaba contenido, en donde estaba contenido, que es la vesícula, se fusiona de la membrana del elemento presináptico. Acuérdense, tiene que ser una dendrita, puede ser un soma, puede ser un telodendrón, otro axón. Entonces, es un pedacito pequeño de la, sino que pueden ser elementos bastante grandes como el axón, que no es extremadamente grueso, puede ser muy delgado. Recuerden que entonces no puede perder ninguna parte de su membrana. ¿Qué necesita el elemento presináptico para que vacíe su contenido de neurotransmisores? ¿El complejo de proteínas de SNARE? Maleni, ¿no escuchamos? Bueno, es que yo había leído que se necesita un complejo que son de las proteínas SNARE, que son dos, la B-SNARE, que se encuentra a nivel de la vesícula, Sí. Pero para esto, estas dos proteínas tenían que había una tercera proteína que era la nototacmina, tiene una porción donde se fija calcio. Entonces, lo que hace es transformar su conformación y desbloquea lo que son las proteínas SNARE, porque estas inicialmente están bloqueadas con otra proteína. Entonces, al momento de ingresar el calcio, lo
que hace es configurar su conformación y entonces quita, elimina y posteriormente hacer la membrana de la vesícula con la membrana de la, y posteriormente no solamente se pueden eliminar por otro mecanismo que es el llamado porocitosis, porque lo que hace aquí es que la vesícula se va a estar fijando a la membrana presináptica, igual por calcio y mediada igual por las proteínas SNARE y la sinotagmina, sino que el calcio al ingresar al botón presináptico, lo que hace es hacer como un tipo de poro transitorio, un poro que se hace a nivel de la vesícula con lo que es la membrana presináptica y así hace que se liberen los neurotransmisores a la hendidura sináptica. Estamos hablando de la vesícula, no de los neurotransmisores. Recuerda que la vesícula contiene a los neurotransmisores. Entonces, todo esto, nada más, esto último, no es que se fije el neurotransmisor. Es la que se fija y vacía su contenido. Es lo que necesita la membrana. Un estímulo, el estímulo es el calcio, que va a provocar que esas vesículas que están rodeadas por proteínas que dependen sobre esa vesícula va a estar rodeada de proteínas que son como marcador o anclas que le van a servir para que sobre hacia el órgano blanco, esas proteínas que se tienen que ir a fijar en otras que están ancladas y que esas están fijas en el elemento presináptico y que esas las fijan y cuenta que se engancha con la vesícula que tiene la engancha y entonces vacía el contenido. Y eso favorece, proteínas de anclaje favorecen el vaciamiento de las vesículas y que los neurotransmisores puedan hacerse o que se fusionen en otro lado de la membrana que no sea el elemento donde está la hendidura sináptica. Necesita vaciarse en ese sitio y a dónde vaciarse son las proteínas de anclaje, que son las SNARE. Todos los neurotransmisores están contenidos en vesículas dispuestos ya para vaciarse, que en el momento que empiezan a producir. ¿Ustedes qué creen o qué leyeron? Chicos. Perdón, doctor, es que no entendí lo último, como que se cortó. No sé si fue Ok. el único. Que, ¿cómo? Sí, ya vi, tengo el internet en el soma, ahí ya producidos ya y ya nada más viajan o se producen en el momento que se... ¿O qué pasa con esos neurotransmisores? ¿Qué leyeron respecto de eso? No es de lo que había enzimas que degradaban a los neurotransmisores para posterior momento volverlos a reutilizar. Había algo como de que el neurotransmisor se unía a
algo de los conductos y que eran activados por ese transmisor. Y estos, a que se acoplaban a unas proteínas que se llamaban, no me acuerdo si G o D, y estaban ubicados en la membrana postsináptica, pero lo que yo puedo entender es que no siempre iban a estar ahí. O sea, no, bueno, o no sé si estaban a la espera como de que se activara eso. Sí, justo a eso me refería. Los están, algunos, depende el tipo que estemos hablando, algunos están ya, digamos que todo siendo la neurona y solamente esperan un estímulo para el soma hacia el telodendrón, pero son los menos. Casi siempre la neurona espera un estímulo para producirlo, no está fabricando necesite. Solamente los neurotransmisores que son de, digamos, para la neurona, son los que se están produciendo todo el tiempo, pero algunos no se requiera todo el tiempo ese neurotransmisor, se produce en el momento que llega el estímulo, por eso la respuesta del sistema nervioso en algunos casos es rápida porque está ya disponible para llevar a cabo la sinapsis, pero en otros casos la respuesta es muy lenta. ¿Alguien quiere entrar? Es muy lenta a que tiene que producir el neurotransmisor que tiene que dar la respuesta. Entonces, no es tan rápida, porque tiene que esperar a que se produzca y luego que viaje del transporte axónico, en donde pues, tenemos una rápida y otra parte lenta. Entonces, por muy rápido que pudiera llegar, es inmediato. Sí va a tardar en darse la respuesta. Eso es en cuanto al elemento presináptico. En la hendidura, ya mencionamos que están ubicadas las enzimas que lo van a degradar. ¿Qué podemos decir postsináptico? Dijo postsináptico, pero antes la palabra Sí. no se escuchó bien. ¿Cuál era? No El dijo- elemento postsináptico. O sea, ¿qué podemos decir? Al carácter. Pues esta va a contener lo que son pues sitios receptores. Ross decía que medía de entre 20 a 30 milímetros y que pues posee diversas enzimas que lo que permiten es pues degradar degradar lo que son los neurotransmisores, y a su vez esto permite lo que es la recaptación de, creo que ya lo vimos, ¿no? La recaptación de alta afinidad, porque la neurona no puede darse el lujo de perder cosas, entonces recicla lo que pueda guardar y así. Ay, entre estas enzimas estaban, ay, perdón, es que no escucho bien. Continúa. Bueno, pues que entre estas enzimas estaba lo que era la acetilcolinesterasa, los MOA, ¿sí era MOA? No, MAO, sí, los MAO, perdón, y los COMT. Y algo que a mí me pareció curioso era que lo que era la cocaína y todas esas cosas, muchos actuaban a nivel de aquí, y eso hacía que los impulsos se perduraran más tiempo porque pues no se degradaban los neurotransmisores. Exactamente. Ese dato que es muy importante porque incluso para los anestésicos, por ejemplo, que se aplican, la barrera hematoencefálica sería la que impedir que alguna situación dañada a las neuronas, bueno, lo dañen, sino que sí pueden difundir la barrera
hematoencefálica. Del efecto que tienen los anestésicos es justo el que no se degrada, de que atraviesan la barrera hematoencefálica, que vencen a los que son los que pudieran estar protegiendo y que como y no se degrada, perdura el efecto anestésico. No hay una del fármaco o del gas que pudiera estarse aplicando hablando de sistema nervioso. Es muy importante lo que mencionas. Muy bien, ¿qué más pueden decir de eso? Pues yo creo que después de haber revisado lo de los componentes, tanto presinápticos, la hendidura y los postsinápticos, ya podríamos mencionar que existen algunas sinapsis que son excitatorias y otras que son inhibitorias. Exacto. Justo todo lo que tiene en el organismo debe de tener algo que lo inhiba. No todo puede estar permanente en estímulo o en inhibición, debe de haber un control y hay algo que estimula, pues debe de haber algo que inhiba. Y sí, tenemos los neurotransmisores inhibitorios. Vania, un ejemplo de cada uno. Ejemplo de cómo. ¿Del neurotransmisor? De neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Uno. Dentro de los excitatorios, pues el protagonista es la acetilcolina y de los inhibitorios es el GABA. Exacto, es el clásico, el GABA. Muy bien. Sigamos entonces. Elemento bueno, de la sinapsis, todos sus elementos. ¿Alguien más quiere de eso, de sinapsis? O lo que estamos revisando en este momento nada más es en cuanto utilidad que tiene conocerlo a nivel estructural microscópico. Toda lo más es la conductancia y de los iones, eso lo van a ver. En este momento estamos nada más revisando la parte de la microscópica y donde pues va implícita la función. Muy bien, seguimos entonces ya de la sinapsis. Vamos a hablar de la glía. ¿Qué quieres saber de la glía? Bueno, las funciones o las células o qué pasó, o lo que sea, o lo que yo sepa. Lo que sepas, Uriel. Ya, pues decía que la glía nos servía para la protección, el desarrollo, la reparación, el mantenimiento, el cuidado del sistema nervioso. Y dependiendo si es sistema nervioso central o periférico, va a diferir un poquito. Si estamos hablando del sistema, perdón, por las trompetas están vendiendo agua aquí. Si quieres, me espero a que pase o le sigo. Uriel, ¿la glía son neuronas? Eso sí, no sabría. Sé que los componentes son microglías, del sistema nervioso central son microglías, trocitos y oligodendrocitos, pero no sé si entran en... La glía son elementos, ¿se acuerdan? Hablamos que la glía son el parénquima, es la parte no funcional del sistema nervioso, es decir, es estructural. Si es estructural, no quiere decir que no esté vivo o que tenga una función, sino
función primordial del sistema nervioso es la comunicación, la sinapsis. En términos, la glía no son neuronas. La glía son células que tienen una función homeostática para del parénquima. En este caso, el parénquima son estrictamente las neuronas. Son las células especializadas en la comunicación, en la sistema. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, no es una neurona, porque no tiene la función de la neurona. Son células estructurales, células residentes, fijas del sistema nervioso. ¿De acuerdo? ¿Qué función tienen? Específicamente, no sé, vamos a hablar de los oligodendrocitos. Empezamos con ellos. Bueno, los oligodendrocitos, para empezar, tienen menos prolongaciones que otras células de la neuroglía, están menos ramificados que los astrocitos, tienen núcleos pequeños y lo que van a hacer es formar la mielina. El sistema nervioso central. Ajá, en sistema nervioso central. Sí, correcto. ¿Cómo los podemos diferenciar al microscopio? Bueno, los podemos encontrar adosados al cuerpo de las células nerviosas, lo que es la sustancia gris, y también los podemos encontrar en la sustancia blanca formando hileras entre las fibras nerviosas, solo que no me acuerdo en cuál. ¿En cuál qué, Alondra? Sí está, ¿cómo los vemos en sistema nervioso central, me parece? Ajá. Ok, a ver, ya que hablamos de eso, en cuanto a la ubicación de cada una de las células en la corteza, ¿cuántas capas tiene la corteza cerebral? Háblenme de eso. Tiene 6. ¿Qué más? ¿Por qué están dadas las capas? Pues la primera capa es la capa molecular, que es como la más externa, y después sigue la capa granular externa, la capa piramidal externa, la granular interna, la piramidal interna y la multiforme o polimórfica, como de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo de afuera, Alondra? La más externa es la molecular, la molecular, y la más interna es la multiforme. Ok, esas capas, ¿por qué reciben su nombre? ¿O debido a qué reciben su nombre? ¿O cuál es el criterio para que se aplica para denominar a las capas? Y otra pregunta es, ¿en cualquier zona del cerebro tenemos las mismas capas, las mismas células? No, en la primera capa, en la capa 1, no vamos a tener neuronas.
En la capa 2 y 3, ahí sí vamos a tener neuronas. Y en la capa 4 vamos a tener células estrelladas. Y en la capa 5 y 6, ahí también vamos a tener neuronas. Las neuronas, esas que encontramos en la capa que las encontremos, en otra zona, si estamos viendo la zona frontal y luego me voy a la zona occipital, ¿esas neuronas son iguales en la región frontal que en la región occipital? Ay, eso sí no lo sé. Está muy bien, Alondra. A ver los demás. Miriam, ¿tú qué piensas? Miriam Angélica. Sí, ¿me escucha? Sí, No se activaba mi micrófono. Sí, escucho. ¿Tú qué piensas? Bueno, la pregunta fue si las... ¿O me puede repetir, por favor? Sí, si las neuronas son iguales dentro de las capas que acaba de decir Alondra. ¿En qué capa dijo que estaban las neuronas, Miriam? En la capa 2 y 3 están las neuronas. Ajá. ¿Sí? ¿Todas? ¿Todas las neuronas? ¿Y la 1? En la 1 están los axones, las dendritas. ¿En la 1 tenemos axones? A ver, entonces, a la pregunta que hice, Miriam, las neuronas en la capa que se encuentran, son iguales las que están ubicadas en la región frontal que en la región occipital. ¿Son iguales las neuronas? No, yo creo que no, no son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no? ¿Qué las haría diferente o por qué tendrían que ser diferentes? De acuerdo a su función. Ok. ¿Crees que estructuralmente tendrían que tener cambios? ¿O solamente sería en cuestión de producción de neurotransmisores? Cuando hablo estructuralmente me refiero a que si se modifica su cuerpo, sus dendritas o sus axones, ¿se modifica eso en las neuronas de la región frontal y de la región occipital? Sí, tanto en su estructura como... Pues sí, o sea, su estructura va a modificar. Ok.
¿Los demás qué piensan? Carla, Saraí, ¿tú qué piensas? Carla, Sí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿tú qué piensas de lo que dijo Miriam Angélica? Pues yo digo que también dependiendo de la capa en la que, bueno, dependiendo de la capa, van a ser diferentes las células. Sí, de la capa sí, pero de las zonas. Bueno, es que van a haber algunas capas que van a ser más delgadas dependiendo de la zona, ¿no? Sí, las capas sí, pero me refiero a la morfología de las neuronas o de las células, la de la glía, lo que, de las dos, pero si hablamos específicamente de las neuronas, hay cambios en alguna de ellas estructuralmente, dependiendo de la zona en la que estemos hablando. Yo digo que sí. ¿Por qué? Va a haber, bueno, va a haber diferencia en el tamaño, en el número de las dendritas, también de los axones. Van a ser unos más largos y unos más cortos. Sí. Estructuralmente, bueno, van a seguir con su forma, si es piramidal, si es estrellada, si es redonda. Digamos que no se van a hacer cúbicas, en eso sí, no, van a cambiar o van a tener algunas modificaciones, incluso en la longitud del axón, pero mayormente no tienen más cambios, solamente disminuyen o aumentan las capas y aumentan la capa a expensas de el número de células, de las dos, de glía y de neuronas. Chicos, necesitamos que todos participen y que todos estén atentos. Yo sé que están en otra cosa, están en el teléfono, están viendo la televisión, están leyendo, están haciendo todo. Pero miren, no tiene caso que todos nos estemos conectados. Ese es mi modo de ver. No, la verdad, no tiene mucha razón si no participamos. Tampoco tiene mucha razón que yo esté hable y que ni siquiera sé si lo entendieron, porque cuando pregunto, nada más es no. O sea, no hay dudas. Entonces, díganme qué se hace, porque no siento que sea productivo así. Ana Karen López dijo yo, porque quería responder tal vez una pregunta. Sí, pero es que el problema es que es el internet, porque cuando quiero prender el micrófono, o alguien ya respondió o ya no escuché la pregunta. Pero, Okay. Pero de lo que quería hablar, de la corteza cerebral que estábamos hablando, porque es que igual me pierde información. No sé si, bueno, creo que soy yo y mi internet, pero de lo que yo había leído, nada más como en anatomía que me acuerdo, pues la corteza cerebral principalmente van a ver lo que son los cuerpos neuronales y vamos a encontrar principalmente pues 6 tipos de células y hay regiones que tienen como 6 capas, 3 capas, dependiendo de la función a esa zona. Y bueno, también va a variar el grosor de la corteza cerebral según si está en un giro o si ya está en una circunvolución, subiendo y bajando, y así también se va a ir modificando. Y pues ya lo que habían mencionado mis compañeros, que eran las células piramidales, las estrelladas, de Cajal, las fusiformes. Así es, Ana Karen.
Ya, pero... Exacto, y ya, eso es todo. Todo va a cambiar dependiendo de la región de que estemos hablando, en grosor y número de células. La morfología van a seguir siendo ellas. No van a desaparecer, solo eso. Y sean precisos cuando se describa alguna zona. Porque pudiéramos decir que si les mostramos un corte con un grosor de, no sé, de 0.1 de espesor, van a decir, no, pues este de plano no tiene neuronas. Pero no especificamos que era de una región donde las capas es menor. Entonces, se debe de ser explícito. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de la glía. Y me salí de la glía para que mencionáramos algo de las capas, porque no lo habíamos mencionado. Y en efecto, como dice, necesitamos verlas, porque si les pido a alguien que alguien las... que comparta su pantalla, si lo tienen a la vista, déjenme mostrarles, que seguramente ya lo vieron. ¿Ya vieron las imágenes? ¿Ya fueron al laboratorio virtual? Yo todavía no.